Y parece que la polémica tan solo hace que rodear a One Piece constantemente, porque ya hemos tenido últimamente 2 vídeos en el canal hablando de ciertas polémicas en la comunidad y vuelve a surgir una nueva. Esta vez, más que nueva, resucitar un debate que ya se ha planteado en más de una ocasión desde que One Piece pasó el tramo del post-time skip, que ya sabemos que este ha tenido bastantes críticas por diferentes motivos, y entre estas, una que se ha agravado aún más con lo último sucedido en los recientes 3 capítulos de Elbaf, que ha resucitado el debate de si One Piece ha perdido su esencia y si One Piece ya dejó de ser un anime de piratas y se ha convertido en cualquier cosa. Una opinión de cierta parte de la comunidad anime en general, ya incluso no de One Piece, donde tenemos a haters y no tan haters opinando esto mismo. Para este vídeo, aparte de ver las opiniones generales, decidí poner un tweet y una publicación en la comunidad de YouTube, donde os aconsejo que estéis atentos por ahí. Me podéis seguir en Twitter, nunca lo digo, pero bueno, ahí por allí pongo bastantes cositas, notifico de mis directos y por ejemplo os pido vuestra opinión, porque es donde más sencillo recogerlo. Y os voy a mostrar muchas opiniones de la gente sobre lo que estoy comentando, que comentan tanto que están de acuerdo con que One Piece ha perdido su esencia, o todo lo contrario, que creen que One Piece es lo que tiene que ser y está bien como está hasta ahora. Vamos a comentarlo, vamos a analizarlo, os daré mi opinión y veremos si es verdad que One Piece ha perdido su esencia o tal vez solo está evolucionando. Así que ya sabes, si te mola One Piece y el anime, este es tu canal, suscríbete para ayudarme a llegar a los 100.000 suscriptores y toma 3 claves de Steam, totalmente gratis por la ayuda. Y sin más dilación, vamos con el vídeo. ¿Te gustaría comprar cosas en Japón de manera exclusiva y que te la envíen a tu país? Pues Cmarket es la solución. Una web que hace intermediario contigo con Japón, con la cual podrás comprar productos desde cualquier sitio, tanto de segunda mano como de primera, donde podrás enviarlos a su almacén, crear un único paquete y mandarlo a tu país. En pantalla tienes un código QR que si lo escaneas tendrás 1500 yenes de regalo para tu primera compra. También tendrás el enlace en la descripción. No me enrollo más, vamos con el vídeo. Para comenzar vamos a dejar en claro qué es esa esencia de One Piece. ¿Qué es lo que supuestamente ha perdido, lo que muchos echan de menos y lo que conformó e hizo que One Piece en su momento se hiciera popular? Ya no estoy hablando de los últimos años, sino que 20 años atrás. La definición popular que declaran muchos de estos fans es que One Piece eran aventuras clásicas, comedia, exploración de islas, tesoros, espíritu de libertad y amistad. Una historia que puede incluso llegar a recordar a dibujos animados de cuando éramos pequeños, donde la trama es episódica y simplemente vemos exploración y todo es colorido, todo es bonito. Ahora bien, vamos a tocar la definición real de manera objetiva que hemos visto de la historia: crecimiento, consecuencias, luchas contra el poder establecido y cuestionamientos ideológicos. Esto es algo que hemos visto en One Piece desde el minuto 1. Y algo que también hemos visto desde los primeros momentos de la obra es el hecho de que hay personajes con sueños, traumas y un mundo lleno de injusticias. Y esto se mantiene aún a día de hoy. Y si bien la opinión popular de lo que era One Piece no está equivocada, también se olvida de todos los demás puntos antes mencionados, como si lo demás no existiera, como si realmente post-time skip Oda se inventase 8000 cosas dentro de la obra, términos, aspectos o incluso desarrollos que anteriormente no habíamos visto, cuando realmente, objetivamente hablando, tal vez no es tan cierto. Y si bien el comienzo de la obra era un mundo colorido, esto se debe a la propia explicación que nos ha mostrado la obra, y que si has prestado atención lo podrás notar, esto era porque los personajes y protagonistas eran inmaduros. El mostrarnos lo ligero que era el East Blue era un reflejo inocente de nuestros pequeños protagonistas, que no conocían la realidad del mundo al que estaban a punto de enfrentarse. Recordemos que todo esto comenzó en el mar más débil, donde el contrincante más poderoso era Arlong y el conocido por ser el más poderoso del East Blue era Krieg. Y como ejemplo podemos recordar que Luffy se reía ante todo, se sorprendía ante cualquier cosa diferente a lo que había de normal, Usopp mentía constantemente para sentirse valiente y Nami escondía sus sentimientos. Nuestros personajes eran inmaduros, de hecho eran más de 2 años menores que lo que estamos viendo ahora. Era una etapa formativa para ellos, eran piratas con sueños pero sin conocimiento del mundo real. Y si no me crees, vamos a hablar de los arcos que marcaron esta transición y los puntos dentro de cada arco de manera resumida que hicieron que diesen un salto en madurez. Vamos en orden cronológico. La primera hostia de realidad, sin lugar a dudas, la recibimos en Water 7 y Enies Lobby, donde recibimos una dosis de inmadurez por parte de Usopp, generando un conflicto entre Luffy y él, perdiendo una cama por el camino, y Robin habiéndonos traicionado yéndose con el CP9, el gobierno mundial. Empezamos a ver cómo funciona el mundo, lo rastrero que puede llegar a ser, y que la gente de arriba, que se supone que tiene que proteger al pueblo, pueden ser los más asquerosos desde lejos. Para después hilar con Enies Lobby, donde tenemos el primer choque directo contra el gobierno mundial, quemando así la bandera para
para recuperar a Robin, se introduce el concepto de la justicia absoluta, es un tema muy interesante dentro de One Piece, y Luffy ya no lucha por sus amigos, sino que ahora lucha contra un sistema. Todo esto en Enies Lobby, y estamos comenzando. Damos el salto a Thriller Bark, uno de los arcos que menos le gusta a la gente, aunque estamos todos de acuerdo que su final es increíble. La pelea entre Usopp y Perona hace que este dé un salto de madurez y acepte avanzar, quitándose la máscara de Sogeking y siendo él, Sogeking, fusionando a el Usopp cobarde y a Sogeking, su parte valiente y su parte miedosa, juntas para luchar contra Perona y vencer, dando un gran paso hacia el personaje y también viendo la realidad y lo cruel que puede ser todo esto, que aún después de haber vencido todos juntos a un Shichibukai, la vida no es justa. El mundo no es justo y hay personajes y seres completamente injustos dentro de One Piece. Y así nos lo quiso mostrar Eiichiro Oda con la aparición de Kuma y lo mucho que los volatilizó. Incluso aunque no estuviesen débiles de haber peleado contra Moria, la realidad es que no podrían haber hecho nada contra Kuma. Y vimos aquí como Zoro, uno de los personajes más maduros en ese momento junto a Robin, sacrificándose por todos los Nakamas, dando para mí uno de los mejores momentos de toda la obra. Es que, Dios mío, el mejor personaje de One Piece, ¿me oyes? ¡Dios mío! Y después damos el salto a uno de los golpes de realidad más grandes que ha recibido no solamente Luffy, sino que todos los Mugiwara, donde en Sabaody el mundo los golpea con fuerza, con discriminación, con esclavitud y con impotencia. Un arco que nos muestra lo injusto que es este mundo por la existencia de los Tenryubitos, como Luffy explota ante ello y que no sale ileso, que rebelarte contra ellos es rebelarte contra el mundo y enfrentarte a los seres más poderosos, llegando así Kizaru y llegando Kuma donde no pudieron hacer absolutamente nada, acabando todos separados y recibiendo una lección que no van a olvidar nunca, y que Luffy estuvo a esto de acabar su viaje en Sabaody, que si no llega a estar Kuma en ese momento, One Piece hubiera terminado ahí. Y por si no fuera suficiente, nos trasladamos a Marineford, donde ya no le dieron una hostia de realidad a los Mugiwara, que en parte sí, porque les generó esa impotencia de no haber podido ayudar a su capitán estando completamente lejos, sino que la guerra, donde vimos su muerte, donde vimos sacrificio y donde vimos la pérdida de Ace, mostró a Luffy que el mundo no es tan sencillo, que ir con tus Nakamas, gritando como no, da igual quién sea el rival, no te asegura la victoria. Y muchas veces hay que pensar antes de actuar, si no, acabarás justo como acabó Ace. En este momento de la obra, Luffy ya no es un niño, ni la obra tampoco. Y a partir del post-time skip, donde pasan 2 años, donde todos crecen por separado, maduran por separado, se hacen más fuertes por separado, vuelven a juntarse, donde el objetivo ya no es viajar por el mundo, es enfrentarse a las grandes potencias del planeta con su objetivo de cumplir los sueños en mente. Nada los va a poder parar, pero esta vez pensando correctamente cada paso. Entonces, con el post-time skip, que no llegamos a ver el 100% del crecimiento de Luffy, hasta Dressrosa, donde pudimos ver el GR4 frente a Doflamingo, que es lo mucho que había mejorado él, el pico que había aprendido con Rayleigh, no vimos ese gran poder de Luffy porque no les hizo falta en Isleoyin o en Punjazar. En Dressrosa sé que hizo falta. Y a partir de este momento, después de derrotar a un Shichibukai como Doflamingo, que podemos estar hablando de que es de los más poderosos en su rango, capaz siendo solamente superado por Mihawk, después de esto, Luffy ya entra en la élite mundial. Una alianza con Law, un pirata extremadamente poderoso y reconocido mundialmente. Llegamos a Whole Cake, donde ya no nos estamos enfrentando a Shichibukais, a piratas, a Gyojins, a un científico de la marina. No. Estamos enfrentándonos a una Yonko. Ya no son piratas con frutas raras. Ahora son emperadores, almirantes y deidades. Todo avanza. Pasamos de enfrentarnos contra gente que ni siquiera tenía poderes y tan solo era un poco fuerte físicamente, como Krieg o Arlong, a gente que parece irreal. Porque esto evoluciona, porque tiene que hacerlo. Si no, no sería coherente. Y aunque haya gente que eche de menos las aventuras de piratas locos y felicidad, etcétera, y ya está, donde se peleaban contra randoms y viajaban a una isla del cielo, siempre ha habido una narrativa política y lucha de clases. Y esto es algo que ha ido instigando, mostrando y explicando durante el paso de la obra One Piece, y que no ha dejado de hacerlo en ningún momento. Siempre tuvo una crítica social, con la discriminación hacia los Gyojin, la esclavitud o la propia nobleza celestial de los Tenryubitos de mierda. Y en Elbaf y en Egghead esto se profundiza
muchísimo más. Y con estos últimos dos arcos, Imu, el Gorosei, los dioses, el mural, dan paso a una historia con tintes religiosos, políticos y filosóficos, algo que me parece impresionante, que da mucha más profundidad, más peso y riqueza a One Piece. Y aún así, aunque muchos se quejen de que ¡ay, ahora hay dioses! ¡Ahora hay diablos! ¡Ahora ya no tiene sentido One Piece! ¡No es de piratas! El concepto de los dioses y la fantasía existe desde Skypiea. Skypiea ya teníamos a un dios todopoderoso, o más que todopoderoso, con omnisciencia, y no solamente poner el que me diréis, bueno, sí, pero era un usuario de fruta. Ya, pero tenía los poderes, podían ser catalogados como un dios, y encima, los dioses de verdad ya son mencionados allí. Y por supuesto, sin olvidar el famoso panel de Skypiea, que siempre hay que tenerlo en cuenta. Y es que el tema de liberar a gente oprimida, oprimidos por sistemas, por reyes, ya estos temas se tocan desde Isla de Drum, Arabasta o Water 7. No son conceptos del post-time skip tan malvado que creéis que es. Y realmente la comedia se mantiene en One Piece. La gran diferencia es que ya no domina la obra. Las fiestas siguen ocurriendo, pero son más cortas y con conciencia de lo que se viene. Luffy ha crecido y el mundo contra el que se enfrenta también lo ha hecho. Él sigue siendo Luffy, él sigue amando hacer el imbécil, así se muestra en el propio Yar 5. Él sigue amando festejar con sus amigos, pero siempre hay que tener en mente qué es lo importante en el momento. Algo que antes el Luffy el Pre-Time Skip no hacía. Entonces, las críticas actuales donde la gente dice ya no es divertido, demasiada política, parece otro anime, ¿por qué hay cosas de diablos, de dioses, dónde están los piratas? La respuesta a todo esto es la consecuencia natural del mundo que Oda construyó desde el principio. Algo que si has prestado la suficiente atención podrás darte cuenta. En conclusión, para mí, One Piece sigue siendo One Piece. No ha perdido su esencia, tan solo la ha refinado. Es una historia de libertad y con tintes de comedia, pero también de lucha contra la opresión. Si quieres que One Piece se mantenga literalmente como al principio, simple y llanamente no entendiste a los personajes ni a la obra. Y ojo, aunque esto suene muy elitista, es la realidad. Te puede gustar más o menos en la actualidad de One Piece, lo cual es completamente respetable, pero decir que su problema es que no se mantuvo como al principio es simple y llanamente no tener conocimiento de lo que está sucediendo en la obra, no entenderlo o simplemente preferir algo sin sentido. Yo estoy más en el barco de querer algo con buena narrativa o que tenga una lógica narrativa a cosas sin sentido. Puede que sea solo una apreciación personal. Así que la conclusión para mí es: One Piece no cambió, creció, al igual que sus personajes. Así que quiero saber qué opináis vosotros, dejádmelo por los comentarios, suscríbete para no perder ningún vídeo más de One Piece, de anime o de Fate, y nos vemos en un siguiente vídeo. Otakus, feiteros y tochokamas. ¡Sayonara!